Muy bien, estamos reunidos nuevamente para continuar con el seminario de profecías bíblicas y vamos a, como acostumbramos, a pedir la presencia de nuestro Dios en este lugar a la hora de abrir su palabra. Así que así como estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta hora. Señor bendito, queremos darle las gracias porque nos permite usted abrir su santa palabra y aprender de usted. En esta ocasión, Padre, queremos pedirle humildemente su presencia con nosotros, que usted nos pueda bendecir con su compañía y que sus santos ángeles puedan hacer vallado de protección sobre este lugar. También le damos derecho legal a su Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija a toda verdad. Que al abrir su santa palabra, Señor, usted nos pueda alimentar y guiar a través de la historia y de la profecía hacia su pronta venida. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestro último estudio. Recuerden que estamos descifrando 4 elementos en la Biblia. Estos 4 elementos son vitales en la comprensión de los eventos finales. Hay un grupo en Apocalipsis capítulo 15 que nos dice que van a obtener victoria. Este grupo de personas que van a obtener victoria sobre 4 elementos. Número 1, sobre la bestia, que ya lo tenemos identificado. Número 2, sobre la imagen de la bestia, que es lo que estamos estudiando. Número 3, sobre la marca de la bestia. Y número 4, sobre el número de su nombre. Hoy vamos a tener la segunda parte del estudio titulado La imagen de la bestia. Vamos a hacer un pequeño repaso, voy bien rápido porque hoy tenemos mucho material. Hay un versículo en la Biblia que está registrado en Eclesiastés capítulo 1, el versículo 9 y 10, dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la historia tiende a repetirse. Y lo que en profecía se conoce como la imagen de la bestia, ya Satanás hizo los primeros esbozos de una estrategia que él va a utilizar en el tiempo del fin contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estudiamos en nuestra última lección cómo el rey Nabucodonosor, hace 2600 años, levantó una imagen, una estatua de oro. ¿Recuerdan? Esta estatua era de 30 metros de altura por 3 metros de ancho en el valle de Dura. Y congregó o convocó a 3 tipos de personas. Convocó al poder político, los capitanes, tesoreros, jueces, seguidores, capitanes, gobernadores de las provincias. Convocó al poder religioso y convocó a los pueblos, naciones y lenguas. Y todos estaban en pie delante de la imagen. Y entonces el rey mandó a que sonaran los instrumentos musicales con una orden, con una ley. Todos debían postrarse de rodillas y adorar la imagen de oro. ¿Recuerdan? En nuestra última lección. Y el que no adoraba era muerto. Adoración o muerte. En la esencia del conflicto que se está librando en este momento en la tierra es un conflicto de adoración. ¿Qué es la imagen de la bestia? Bueno, vimos de nuevo los elementos: un poder político, poder religioso, naciones, muchedumbres y lenguas, todos en pie, una ley universal para postrarse y adorar la imagen de oro, y el que no se postre muere. Sencillo. Esto lo implementó Satanás hace 2600 años. Hubo 3 hebreos que no se postraron: Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron condenados a morir. Toda la presión y toda la atención pasó de la estatua a los 3 hebreos, que ellos decidieron no postrarse. ¿Por qué decidieron no postrarse? Porque hay un mandamiento en la ley de Dios que dice: no tendrás dioses ajenos, y otro dice: no te harás imagen, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás.
Estos 3 hebreos decidieron mantenerse de parte de Dios y de los mandamientos de Dios. Y se convirtieron en el centro de atención de ese montón de gente que fue convocada al valle de Dura en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿llegó la hora de la muerte? Sí. ¿Los echaron al horno de fuego? Sí. ¿Se quemaron, Alfredo? Sí. No se quemaron. No se quemaron. No se quemaron. Más bien aparece en escena un cuarto personaje, que es Cristo Jesús en medio de ellos. ¿Ok? Hoy vamos a ver el segundo intento ya perfeccionado de Satanás contra Cristo. Claro, no se llamaba imagen de la bestia, pero es el mismo principio. Para poder entender lo que vamos a estudiar, yo tengo que hacer una pequeña introducción. De las 12 tribus del pueblo de Israel, de la nación de Israel, hubo 10 tribus que se perdieron en la historia. En el año 757, Tiglat-Pileser, un rey asirio, llegó a Samaria, las tomó cautivas y se las llevó. Quedaron solamente 2 tribus, mayoría la tribu de Judá y un poquito de la tribu de Benjamín. Pero resulta que la tribu de Judá empieza a fraccionarse y a dividirse. Y bíblicamente e históricamente podemos dividir el judaísmo en el tiempo de Jesús, ya estaba dividido en 5 fracciones antagónicas. Ven qué interesante. Es muy interesante esta introducción porque ahorita cuando vayamos a la Biblia vamos a verlo muy claro. Esa fue la tribu de Judá. La tribu de Judá, los judíos, se dividieron en 5 partes antagónicas. La primera división del judaísmo, los fariseos. Segunda división, los saduceos. Tercera división, los celotes, con Z, celotes. Cuarta división, los herodianos. Quinta división, los esenios. De los esenios no se habla en la Biblia, pero sí lo habla la historia antigua. Los historiadores del tiempo de Jesús hablaban de los esenios también. Ahora, para poder entender esto, vamos a hablar un poquitito de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, primero, los fariseos eran personas muy, pero muy espirituales. Ellos se apegaban a la ley, a la letra, ¿verdad? A la Torá. Ellos eran súper conservadores, eran muy conservadores. Los fariseos eran apegados a las tradiciones y a la ley. Los fariseos eran nacionalistas. Ellos querían la independencia de Roma. Recordemos que estamos hablando del entorno en el cual vino Jesús. Los fariseos querían la independencia de Roma, pero no eran extremistas. Eran nacionalistas, pero no eran extremistas. No eran de una clase social alta, eran de una clase social media, y tenían a nivel espiritual o a nivel dogmático, los fariseos creían en los ángeles, creían en los espíritus y creían en la segunda venida, o sea, en la resurrección. ¿Okay? Los fariseos eran un grupo dentro de los 5 divisiones del judaísmo. Ahora tenemos otra división del judaísmo que son los saduceos. Los saduceos pertenecían a una clase social más elevada. Prácticamente casi siempre los sumos sacerdotes del Sanedrín eran saduceos. Los saduceos, a pesar de que también no eran tan religiosos como los fariseos, los saduceos no creían en los ángeles, no creían en los espíritus. Qué interesante. Eran de la misma cepa, eran judíos, pero los fariseos sí creían en los ángeles y en los espíritus, y los saduceos no. ¿Ok? Había un común denominador en lo cual estaban de acuerdo. Ni los fariseos ni los saduceos creían en Jesús. Ellos veían a Jesús como un estorbo, como una persona que iba a ocasionar problemas, como una persona que les estaba quitando la autoridad y el prestigio que ellos tenían delante del pueblo. Entonces no creían en Jesús. Vamos al tercer grupo. Este grupo es muy interesante. Se llaman los celotes. Los celotes
eran ultra patriotas. Los celotes no eran religiosos, no se preocupaban de la religión, pertenecían a una clase social baja, pero los celotes eran patriotas, querían la independencia de Roma, y para lograrlo iban y tomaban armas. Ellos utilizaban un cuchillo semicurvo que se llamaba sica, de ahí la palabra sicarios, y ellos iban donde habían gente agrupada y entraban con sus sicas y las clavaban por la espalda y mataban a la gente, ¿verdad? Y eso lo hacían para tratar de independizarse de Roma. Ellos detestaban ser esclavos en Roma, querían la independencia de Roma. Los celotes eran patriotas. Pero tenemos otro grupo interesante, los herodianos. Los herodianos también eran judíos. ¿Y saben qué? Los herodianos, que estaban contentos siendo subyugados por Roma, ellos apoyaban, eran pro Roma. Vean, entonces imagínense, a nivel político eran contradictorios. Celotes y herodianos no se podían ni ver, porque eran contradictorias sus posturas políticas. Los herodianos a favor de Roma, los celotes no, querían la independencia de Roma. Los fariseos eran muy espirituales, creían en los ángeles, en los espíritus. Los saduceos no. Y ahí el quinto grupo se llaman los esenios. Los esenios eran una división de los fariseos, pero extrema. Eran tan conservadores los esenios, que ellos se apartaron del pueblo y se fueron y hicieron vida monástica, votos de pobreza. Y ellos se aislaron en los montes, eran tan radicales en su espiritualidad, que ellos se sentían cómodos apartándose del mundo y viviendo una vida monástica apartada de todas las cosas. Eran ultra conservadores. ¿Ok? Vamos a repetir. ¿Cuáles son las 5 divisiones del judaísmo en el tiempo de Jesús? Los fariseos y los saduceos eran antagónicos a nivel doctrinal. Los celotes y los herodianos eran antagónicos a nivel político. Y los esenios. ¿Estamos de acuerdo? Los esenios eran diferentes de todos. Los esenios eran una división de los fariseos, pero una división radical, una división totalmente conservadora. Tanto así que ellos... Los esenios eran una división del judaísmo, de los fariseos, pero totalmente radical. Ellos se apartaron de la sociedad, se fueron a los montes, hicieron vida monástica, hicieron votos de pobreza. O sea, ellos eran otra línea completamente radical de los fariseos. Ok, ahora, estos 5 grupos eran antagónicos en el tiempo de Jesús. De hecho, estaban divididos. Y de hecho la Biblia los menciona porque eran grupos que tenían posición económica, cultural, religiosa, política, completamente antagónicas. Imagínense lo que era sentar a un herodiano que creía en Roma y que estaba contento de que Herodes los gobernara, y a un celote, que eran patriotas y radicales, eran contrarrevolucionarios y asesinos. Ellos mataban para lograr su libertad. ¿Saben lo que es sentar a un celote y a un herodiano en una mesa? ¿Creen ustedes que era posible? No, se terminaban matando. O, valga la contradicción, un fariseo hablar de teología con un saduceo, donde tenían posiciones teológicas completamente distintas. En este entorno convulso del judaísmo, donde el gobierno político mundial, el poder político era Roma, no era los judíos, sino Roma, era el que tenía el control de la política. En este entorno convulso, político y religioso, llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué empieza a suceder. Vamos a ver cómo Satanás mete y empieza a perfeccionar lo que en Apocalipsis se llama la imagen de la bestia. Vamos a ir a la Biblia. Vamos al libro de San Marcos. San Marcos, mando una tos. ¿No quieres otro poquitito? No, tengo una amiga que me ofreció hacerme un jugo de naranja caliente con no sé qué, pero nunca me lo hizo. Si me está viendo más tarde, sabe de quién se trata. Bueno, San Marcos. Marcos, ¿en qué país está? El capítulo 3, perdón. Página número 914. Marcos, el capítulo número 3.
¿Lo tienen todos? Ok. Vamos a leer aquí en el versículo número 1. Vamos a pedirle a Lucy que nos lea el versículo número 1, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Sí. Dice, otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y se le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Y ahora vean lo que dice el versículo 6. Después de este episodio donde Jesús hizo un milagro en el día de sábado, quiero decirles que los mejores milagros que Jesús hizo los hizo en sábado, porque el sábado es para hacer el bien. ¿Ok? Ahora, miren lo que sucede en el versículo 6. Y salidos los fariseos, que eran patriotas, ellos querían independencia también de Roma, pero no llegaban al extremo de los celotes, ¿verdad? Salidos los fariseos, que eran religiosos, tomaron consejo ¿con quién? Con los herodianos, que no tenían nada de religión y que ellos estaban contentos de ser subyugados por Roma. Se unieron los fariseos y los herodianos contra Cristo. ¿Con qué fin? Para destruirle. Para destruirle. Y aquí se empieza a gestar, Alfredo, Lucy y amigos que nos ven a través del internet, se empieza a gestar una unidad de algo que estaba dividido. Estaban divididos. Los herodianos no se juntaban con los fariseos, porque los fariseos eran religiosos y eran patriotas. Los herodianos eran irreligiosos y eran pro Roma, estaban contentos de que Roma gobernara. ¿Qué contradictorio? Y aquí sí dice la Biblia que se unieron los fariseos y los herodianos para tratar de destruir y de matar a Cristo Jesús. Vamos a otro versículo. En el libro de San Mateo, el capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Versículo número 1. San Mateo 16, 1. Y vean qué interesante lo que sucede aquí. San Mateo 16, 1. Alfredo. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Quiénes vienen unidos ahora? Los fariseos. Los fariseos son religiosos, creen en los espíritus, creen en los ángeles. Los saduceos no creen en los espíritus ni en los ángeles. Ahora, aquí estaban como unidos. ¿Quieren saber lo que pasó unos años más adelante? Que era la realidad de esta división del judaísmo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Ya Cristo, en este momento, Cristo ya no está en la tierra. ¿Ok? No está. Sí, ya Cristo murió, resucitó y se fue para el cielo. ¿Cuál es la página? No sé. Página 1030. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Página 1030. Y resulta que el apóstol San Pablo lo arrestaron porque el apóstol San Pablo empezó a predicar a favor de Cristo. Página 1030. 1030. ¿Ok? Página 1030. El apóstol San Pablo lo arrestaron. La intención era matar a Pablo, pero como el poder religioso que era el judaísmo no tenía esa facultad porque estaban esclavos en Roma, ellos tenían que asegurarse el poder político que era Roma para poder lograr la muerte de un convicto. Entonces Pablo lo llevan ante un concilio
Hechos 23. Miren lo que dice aquí el versículo 6. Pablo era un hombre sumamente, ¿qué? Inteligente. Y miren Pablo lo que nota. Versículo 6. Entonces Pablo, notando, Hechos 23, 6, que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Miren lo que dijo Pablo. Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pero ahí no para la situación. Miren lo que sucede en el versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, oiga, se hizo una batalla ahí. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué?, despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vean el relajo que se armó por una simple declaración del apóstol San Pablo. Pablo dijo: aquí me están juzgando porque yo soy un fariseo, hijo de fariseo, y se me está juzgando porque yo hablo de la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso se me está juzgando aquí. Entonces, cuando él dijo eso, los fariseos dicen: no, pero él está con lo correcto. Hay resurrección de los muertos, ¿verdad? Y los saduceos no creen en la resurrección. Y se armó una batalla de campo. Esta batalla de campo existía siempre. Pero resulta que, volvamos a Mateo capítulo 16, donde estábamos, la página 893, Mateo capítulo 16 y el versículo 1, resulta que esas grandes diferencias que hacían que estos dos grupos no pudieran a veces ni sentarse juntos, vean que con una sola declaración se encendió la mecha, y Pablo conocía la situación. Miren lo que dice Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Lo que no se podía unir, se unió. ¿Contra quién? Contra Cristo. Contra Cristo. Sí, pues, yo les mostré lo de San Pablo para que ustedes vean lo fuerte que era tocar temas doctrinales delante de estos dos grupos, que eran antagónicos a nivel espiritual. ¿Ok? Es como, bueno, algo bien difícil. Pero aquí se unieron ¿contra quién? Estaban todos unidos contra Cristo. Ahora, vamos a otro versículo de la Biblia. Vamos al libro de Marcos, Mateo, Marcos, el capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12, página 927. Y ahora vamos a entender esto desde una perspectiva diferente. Marcos, el capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo 13. Marcos, el capítulo 12 y el versículo 13. ¿Lo tienen? Vean qué interesante. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos. ¿Con quién ahora? De los herodianos. Con los herodianos. Vamos a recapitular. Los herodianos eran pro Roma. Los fariseos querían la independencia de Roma. Los herodianos eran irreligiosos. Los fariseos muy religiositos. O sea, eran incompatibles estos dos grupos. Pero aquí dice que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César
o no? ¿Daremos o no daremos? Vean qué problema. Esto siempre lo hemos leído, pero no entendemos la profundidad de la pregunta. ¿Por qué? Porque no sabíamos tal vez la división del judaísmo. Si Jesús dice, no hay que dar tributo, queda bien con los fariseos que quieren la independencia de Roma, pero es alta traición contra Roma. Y como están los herodianos, ¿qué creen que van a hacer los herodianos? Van a ir a hablarle a Herodes. A Herodes, hay un disidente ahí, un revolucionario que está diciendo al pueblo que no te den tributo, que no paguen los impuestos, imagínate. Entonces aquí se hace acreedor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es traición contra el imperio romano. Pero si él dice, sí, hay que darle tributo al César, entonces queda bien con los herodianos, pero se echa encima a los fariseos. Mire diciendo que demos tributo cuando queremos la independencia de Roma. Muerte, este es un traidor a la patria, esto hay que matarlo. ¿Me están entendiendo? Lo complicado de la pregunta, en el entorno de quién la está formulando, la unión de los fariseos y los herodianos, patriotas y nacionalistas, religiosos e irreligiosos, que estaban unidos, no tenían nada de qué unirse, pero estaban unidos contra ¿quién? Contra Cristo Jesús. Bueno, ustedes conocen la historia, vamos a leerla. Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La respuesta que dio Jesús, increíble, porque quedó bien con los dos grupos. Los herodianos dijeron, claro, el hombre dice que hay que darle a César los tributos, está hablando bien. Y los fariseos dicen, sí, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Se quedaron maravillados porque la pregunta era sumamente complicada. Lo vemos siempre como una pregunta ahí, pero la pregunta era complicada por el trasfondo de quién la formuló, la unión de fariseos con herodianos. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra cosa interesante. Aquí vemos que el poder político, el poder religioso en el tiempo de Jesús, ¿quién era? Era el judaísmo. Y el judaísmo estaba desunido. Y aquí vemos que el poder religioso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el poder religioso? Se unió. Se unieron los judíos. Lo que no se podía unir. Se unió el fariseo con el herodiano, el fariseo con el saduceo. Se unieron contra Cristo Jesús. Ahora, vamos a otro versículo interesante. Vamos al libro de San Lucas. Lucas, perdón, ya les voy a decir el capítulo. Lucas, el capítulo número 23. Aquí nos vamos a encontrar con un versículo muy interesante. Lucas, el capítulo número 23. Recuerden que estamos estudiando lo que es la imagen de la bestia. Ya lo vimos en el tiempo de Daniel, 600 años antes de Cristo. Ahora, esto que Satanás está modelando se llama la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Ahorita vamos a entrarle de lleno a lo que significa eso. Vamos a Lucas, el capítulo 23. Ya vimos la unión del poder religioso. Lo que estaba desunido se unió contra Cristo. Lucas, capítulo 23. Versículo 6, don Alfredo, versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato era un pretor romano, pero creyó que Jesús era de Galilea. Digo, no, yo me quito aquí este problema y se lo mando a Herodes. Y se lo mandó a Herodes. Y mire lo que sucedió. Versículo 8, Lucy. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 9.
y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y ahora miren lo que dice el versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ya Jesús está arrestado, está bajo el control del poder político, ¿ok? Pero el poder religioso no puede mandar a matar a Jesús porque son esclavos en Roma. La orden tiene que venir del poder político. Y ahora resulta que le llega el acusado, que es Jesús, le llega a Pilato. Pilato se lo manda a Herodes. Herodes se alegra al ver a Jesús porque creyó que iba a hacer algunos milagros enfrente. Los sacerdotes están acusando a Cristo con vehemencia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y ahora miren lo que dice el versículo 12, el que sigue. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban ¿qué? Enemistados entre sí. El poder político, ¿qué pasó? Se unió, se hicieron amigos, igual que se unió el poder religioso. ¿Están viendo esto? Eran enemigos, Pilato y Herodes eran enemigos, pero ese día se hicieron como amigos. Y los judíos que estaban divididos, ese día se hicieron unidos, se unieron. ¿Contra quién? Contra Cristo Jesús. Pero Herodes, ¿a qué grupo pertenecía? Herodes era un fariseo. no, No era un fariseo. Herodes era un gobernador. ¿A qué grupo de judaísmo pertenecía? Herodes era romano. Ah, romano. ¿Ok? ¿Herodes era romano? Sí, no recuerdo. Sí, romano. Bueno, después te lo investigo. Pero Herodes representaba el poder político. Él tenía una jurisdicción geográfica que él administraba. ¿Ok? Y resulta que Pilato, que era romano, estaba sobre Jerusalén. Cuando le llevan a Jesús a Pilato, Pilato dice: esto no es de Galilea, sí, llevémoselo a Herodes, que está en la jurisdicción, y aprovechemos que está en Jerusalén. Entonces le llevaron a Cristo a Herodes. Y Herodes dijo: no, vamos a vestirlo de rey, y se lo vuelvo a Pilato. Y ese acto ocasionó que ellos, que eran enemigos, ahora se hicieron ¿qué? Amigos. Se unió el poder político, así como se unió el poder religioso. El judaísmo se unió. Ahora vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, página 1006. Página 1006. Hechos, el capítulo número 4. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y aquí viene una clave interesante, en Hechos 4. Viene una clave interesante. Vamos a leer el versículo 25. ¿Lo tienen todos? Hechos 4, 25. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Vean lo que dice. Versículo 25. ¿Lo tiene Alfredo? Hechos 4, 25. Ahí estás por el 16. Hechos capítulo 4. Ah, no, 25. Capítulo 4 y el versículo 25. Vean lo que dice. Lo voy a leer yo. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste. Oigan lo que se dijo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y ahora miren el versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Miren quién se unió: Herodes y Poncio Pilato, el poder político, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí la palabra se unieron viene de un vocablo griego que es oikumene, que significa unidad. Aquí se oikumene contra Cristo. ¿Qué es la imagen de la bestia entonces? La imagen de la bestia es la unidad
de todas las denominaciones cristianas como un solo bloque en conjunto para presionar al poder político mundial que ataque a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo se llama eso hoy? ¿Cómo se llama la unidad, el oikumene de todos los cristianos? Vaticano. No. Recuerden que eso ya tiene un nombre, se llama la bestia, La bestia, o el cuerno pequeño. Sí. Aquí hay la imagen de la bestia, es el oikumene, es la unidad La unidad. de todos para contra. los cristianos, solo que en el tiempo del fin no es contra Cristo, es contra los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo se llama el movimiento que trata de unir a todas las iglesias cristianas? ¿Saben lo que es unir, por ejemplo, a la iglesia bautista, que es una iglesia conservadora, con la iglesia pentecostal, que es una iglesia donde hay mucha efervescencia? La liturgia de la iglesia bautista es muy solemne, muy sobria, y la iglesia pentecostal es mucha actividad, mucha irreverencia, muy ruidosa, mucha actividad en sí. ¿Cómo poner a un testigo de Jehová que no creen en los símbolos patrios ni creen en la donación de sangre con un cristiano evangélico que sí dona sangre? ¿Cómo unir al testigo de Jehová que tiene una Biblia adulterada con el cristiano que usa la palabra de Dios? ¿Cómo unir a un adventista con un pentecostal? O sea, entiendan, si hoy todas las iglesias cristianas, a pesar de que tienen a Cristo y la Biblia, todas creen cosas diferentes. Aquí llegó un hombre que se dijo que era Cristo, no sé si usted se recuerda, y que hacía a la gente tatuarse con el 666. Óigame, pero ¿qué es eso? Y tenía un montón de seguidores. Y él se autoproclamó Cristo. Y él usaba la misma Biblia que uso yo. Hoy en día el cristianismo, como tal, cristianismo, está dividido en cientos de miles de denominaciones que creen todas cosas distintas. Hay un movimiento que inició en el año 1910, y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esto. Este movimiento se llama el ecumenismo. Y si usted le pregunta a alguien qué es el ecumenismo, vamos a ver la definición del ecumenismo. El ecumenismo dice así: por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Pregunta: ¿por qué se dividieron el cristianismo? ¿Cuándo comenzó el cisma? ¿Cuándo se separó la Iglesia Católica? ¿Cuándo se desunió? Bueno, cuando los reformadores empezaron a decirle a la gente que podíamos leer la Biblia, que teníamos que ir a la justicia, el justo por la fe vivirá, y Roma simplemente dijo: no Biblia, no cristianos. O sea, los que leen la Biblia son herejes, y los herejes hay que matarlos. ¿Recuerdan que el pueblo pequeño hizo guerra contra los santos y los venció? ¿Recuerdan todos los instrumentos de tortura que vimos, de cómo se persiguió y se torturó a los que usaban la Biblia? Bueno, esto ocasionó que la iglesia se fraccionara y tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque Roma los mandó a matar. Ahora, esta huida se concretó a partir de 1516 comienza Martín con la Reforma, pero en 1620 comienza el éxodo de herejes, estamos hablando de cristianos que protestaron, que pertenecían a Roma pero que ya no. Comienza el éxodo de cristianos a los Estados Unidos, donde prácticamente colonizaron América del Norte. Los Estados Unidos
parte de su historia es las grandes éxodos de personas que eran perseguidas por su credo, por su fe. Inmigraron a los Estados Unidos gente valiosísima, grandes pensadores, grandes científicos, porque cuando conoces la verdad te hace libre. Y aquí migraron miles de personas, y miles de personas murieron en Europa. Se calcula que en Europa murieron más de 50 millones de personas durante este proceso inquisitorio. Pero también este proceso inquisitorio permite a las personas buscar un lugar, y es donde surgen los Estados Unidos con dos grandes axiomas: libertad de conciencia para poder adorar a Dios de acuerdo con los dictados de mi corazón. Y son las dos grandes pilares, la libertad de conciencia y libertad de adoración, donde surge esta gran nación del norte. Y aquí se aglutinan todos los cristianos que eran perseguidos a muerte por Roma. Ahora, el movimiento ecuménico parece contradictorio. Dice aquí, es un movimiento surgido por la gracia del Espíritu. Y aquí estoy buscando de la Enciclopedia Católica. Ahorita voy a ver la otra definición que da Wikipedia. De acuerdo a la Enciclopedia Católica, el movimiento ecuménico surge por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente por el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, en el año 1910. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido a los países paganos. La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo. Por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes inician un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. ¿Quiénes dan el primer paso para la unidad? Los cristianos. ¿En qué año? 1910. ¿Dónde? En Escocia. O sea, desde el punto de vista católico, dice aquí, palabras muy sutiles, de que se quiere aspirar a una única iglesia de Dios, única y visible. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la única iglesia de Dios, única y visible? Y para todos. Yo pensaría que la católica. Bueno, pero aquí interesante. Los protestantes comienzan a moverse en Edimburgo, Escocia, en 1910. Vamos a la siguiente definición de ecumenismo. Ahora vamos a pasarnos para Wikipedia. Vean lo que dice Wikipedia. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. ¿Ok? Del griego antiguo oikumene, de ahí viene la palabra que leímos en Hechos, y todos se oikumene contra Cristo, todos se unieron contra Cristo. ¿Ok? De ahí viene la palabra ecumenismo, del griego oikumene, y es el movimiento que busca unir otra vez a todas las iglesias. Vamos ahora a hablar un poquito de historia. Los cristianos protestantes empezaron a hacer los primeros pasos del ecumenismo. Inclusive llegaron a pedirle al Papa en el año 1928 que se uniera. Y esto no lo sabe mucha gente. El Papa de la época, y ya que estoy de la Enciclopedia Católica otra vez, emite una encíclica, el Papa Pío XI. La encíclica se llamó Mortarium Animus. Se las voy a dejar de tarea para que ustedes la investiguen. Yo voy a resumir dos frases célebres de esta encíclica. En otras palabras, el Papa se enfogona, se enoja y le dice a los cristianos: ¿cómo nos vamos a unir con ustedes
cuando la única iglesia visible, católica y apostólica es la iglesia la cual yo presido. ¿Cómo nos vamos a unir con ustedes cuando yo soy la cabeza visible de esta iglesia? ¿Cómo nos vamos a unir con ustedes cuando ustedes atacan a la Santísima Virgen María, que es uno de nuestros sacramentos? O sea, en otras palabras, Mortalium Animos le dice no al ecumenismo. 1928. Pero para esto tengo que hacer un comercial. Hay una característica que estábamos estudiando de la bestia. Eso está registrado en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, el capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. Y vamos a ver lo que dice el versículo 3. Apocalipsis 13, 3. ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo encontró Lucy? La página 1150. Apocalipsis 13, 3. Adelante, Alfredo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ok. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de quién. De la bestia. ¿Quién es la bestia? De acuerdo al estudio que hemos estado llevando en este seminario. ¿Qué o quién es la bestia, Alfredo? Ok. El Vaticano recibió una herida mortal. La herida mortal que recibe el Vaticano o el papado la recibió en el año 1798. Se los dejó de tarea. Cuando en media Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte manda a Alejandro Berthier, uno de sus coroneles, con un ejército a Roma a apresar al Papa. Y resulta que llegó Berthier a Roma y tomó al Papa Pío VI en el año 1798 y se lo trajo preso para Francia y lo metió en la cárcel. Y eso era inverosímil, era impensable, porque el papado tuvo poder por 1260 años. ¿Recuerdan? Tiempo, seguido tiempo. ¿Cuándo comenzó el poder del papado? En el año 538. Recuerdan que el papado se establecía después de que cayeran las tres cabezas. Una cayó en el año 493, los érulos, los ostrogodos en el 522 y los vándalos en el 534. O sea, después del año 534 iba a surgir el cuerno pequeño o la bestia o el papado. Y esto surge en el año 538 cuando se declara al obispo de Roma como cabeza de todas las religiones cristianas. Ahora, si ustedes ponen en sus casas el año 538 como es el año origen del papado y le suman los 1260 años de poder, van a llegar al año 1798, que es cuando reciben la herida mortal. Es interesantísimo esto. Esta herida mortal hizo que el papado perdiera sus territorios, su poder. Siempre siguió habiendo sucesión papal, pero sin poder. Ya el papado no era respetado en Europa, ya no era lo mismo. Pero resulta que aquí, en el año 1928, le dicen al Papa, únase. El Papa dijo, no, Mortalium Animos, léanlo o búsquenlo, investiguenlo. Pero resulta que la herida mortal iba a ser ¿qué? Dice la profecía, sanada. ¿Cuándo comenzó a sanar la herida mortal? Un año después de esta encíclica. El 11 de abril de 1929, Benito Mussolini firma el famoso pacto o los pactos de Letrán. Y resulta que le confiere al Papa 42 hectáreas en Roma para que sea un país. Ahora el papado se convierte en el Vaticano, un país. Y resulta que le devuelve los territorios pontificios que había perdido en este periodo de vida mortal. Y el papado, a partir de 1929, comienza otra vez un retomar, un ascenso y otra vez un rol protagónico en el escenario profético mundial. A partir de 1929, el papado, o el que ahora conforma un país, el Vaticano, constituido por Benito Mussolini en los pactos de Letrán, comienza en la palestra política y religiosa a nivel mundial.
Y a partir de 1929, el papado, el Vaticano, cambia sutilmente la posición en contra del ecumenismo y ahora ve con buenos ojos el ecumenismo, porque el propósito es volver a restablecerse como cabeza de todas las religiones del mundo. Y aquí comienza una carrera ecuménica. Vamos aquí. Lo que significa eucumen es el logo de lo que sucede después. Se empiezan a unir las iglesias, las diferentes denominaciones y organizaciones religiosas, ¿verdad? Y se conforma el Consejo Mundial de Iglesias. Si ustedes van, y aquí lo pueden ver, ¿lo ven? Si ustedes van a internet, es www.oikoumene.org. oikoumene.org. Ese es el sitio web del Consejo Mundial de Iglesias. Y en este Consejo Mundial están prácticamente todas las organizaciones religiosas protestantes. Todas las iglesias protestantes. Pero lo que me llama la atención es el quiénes somos. Y me tomé el ratito para que vean, porque aquí hay un detalle interesante. Miren lo que dice. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El siguiente párrafo, y presten atención. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible de una sola fe y una sola comunión. ¿Qué es eso de comunión eucarística? Expresada en el culto y la vida común en Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró para sus seguidores, para que el mundo crea. Ahora, dice aquí que el propósito del Consejo Mundial de Iglesias es la unidad visible de una sola fe y una sola comunión eucarística. Y la gente dice, no sé si me ha preguntado, ¿qué es una comunión eucarística? Bueno, vamos a ver lo que significa la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía dice aquí, la Eucaristía, del griego Eucaristía, acción de gracias llamada también Sagrada Comunión, Cena del Señor, fracción del pan, Santísimo Sacramento, Santos Misterios o Santa Cena. Según la tradición de las iglesias católica, ortodoxa, copta y anglicana, y algunas denominaciones luteranas, es el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, bajo las especies de pan y vino, que por medio de la consagración se convierten en su cuerpo y sangre. En otras palabras, la Eucaristía es el sacrificio de la misa, cuando el cura o el sacerdote levanta la hostia y dice, hoc corpus meum, esto es mi cuerpo. Literalmente, dentro del dogma católico, esa hostia que tiene redonda y que tiene el sol dentro de la hostia, en la inscripción del sol, un dibujito del sol, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte literalmente, de acuerdo al dogma católico, en la sangre de Cristo. Y esta transubstanciación se da cada domingo cuando se celebra la misa. Lo que dice el Consejo Mundial de Iglesias es que tenemos que tener una comunión en la misa. Ahora, vamos aquí a otra significado. Me estoy aquí metido en el diccionario de la Real Academia Española. Lo pueden ver arriba, ¿verdad? RAE, Real Academia Española. Vamos a ver lo que es Eucaristía. Dice, en la Iglesia Católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aparte dice, misa. El movimiento ecuménico busca una misa eucarística, una comunión eucarística, donde todos puedan participar de la misa. ¿Quién cree que va a oficiar la misa? ¿Sacerdote? ¿Me están entendiendo acá? El movimiento ecuménico es la unidad de todas las iglesias protestantes.
con la Iglesia Católica. Ahora, hay muchas gentes y cristianos que ustedes preguntan, ¿qué le parece el movimiento ecuménico? Eso era, ¡ay, genial, tan lindo, que todos estemos unidos! Pero no están viendo que aquí hay una situación muy grave. ¿A quién se están uniendo? ¿A quién se están uniendo? Se están uniendo a la bestia, al anticristo. Y el anticristo no cambia. El anticristo es el mismo. Lo que el anticristo quiere es el poder, el control del dominio. Quiere tener el control como lo tuvo en la Edad Media, en su primera etapa de supremacía. Porque el papado ha tenido dos etapas. La primera etapa del papado es del año 538 al año 1798, cuando recibe una herida mortal por Obertier, por Napoleón Bonaparte. Y a partir de 1929, donde se firman los pactos de Letrán, y ahora se convierte en un país de 900 habitantes, donde tiene representación diplomática en casi todos los países del mundo, un país de 900 habitantes, donde gobierna el mundo entero. Estaba viendo cuánto le costó a Colombia la ida del Papa. Va como por 10 millones de dólares que el Papa llega. Y ellos dicen, no, se recuperan 33 millones, pero imagínate. Es como si fuera Dios en la tierra. Ahora, Lo ven como un Dios. sí, pero ahora lo interesante es, y los protestantes que surgieron de la persecución que el papado infligió, de las torturas y la matanza que hizo en la época medieval, ¿se va a unir también a esto? Bueno, vamos a ver. Dice aquí, esta es una noticia de un noticiero católico también, Radio Vaticano, en internet lo pueden encontrar. Dice, dame de beber. El Papa Francisco presidirá oración por la unidad de los cristianos. Muy sutil. Aquí me estoy brincando un montón de historia que ustedes pueden investigar en sus hogares. Uno de los grandes propulsores del ecumenismo fue Juan Pablo II, inclusive desde el Concilio Vaticano II, donde ya no se llama herejes a los protestantes, ahora se llama hermanos separados. Y sí, y el Papa Juan Pablo II dijo o pidió perdón a los cristianos por todas las barbaries que se hicieron por la Iglesia Católica. O sea, él trató de suavizar completamente. Ahora, aquí Francisco dice que preside una oración por la unidad de los cristianos. Aquí tenemos una foto del Papa Francisco con diferentes líderes de diferentes credos, ¿verdad? Y vemos que hay musulmanes, coptos, hindúes, pastores evangélicos, budistas, ¿verdad? Todos están buscando la unidad, la imagen de la bestia. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. El Papa Francisco aboga por la unidad de los cristianos. Estuvo en la Mezquita Azul de Estambul junto a líderes musulmanes. Imagínense, el Papa trabajando con los cristianos, trabajando con los musulmanes, trabajando con los ortodoxos, trabajando con los judíos, trabajando con los cristianos. Vamos a la siguiente. El Papa Francisco y el patriarca Kirill lograron la unidad en La Habana. El pontífice católico y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa sellaron el reencuentro de las dos iglesias, lo que según observadores influirá en unos 1.500 millones de fieles. Esta unión que se dio en La Habana, Y geopolítica, ¿verdad?, en el año 2016, va a influir en la unidad de 1.500 millones de personas. Se están uniendo la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano. De acuerdo a esto, el Papa o los sacerdotes católicos van a poder dar misas y hacer la comunión en las iglesias ortodoxas rusas. Y sacerdotes rusos van a poder dar misa en las iglesias católicas. O sea, se está uniendo. Todo lo que estaba desunido se está uniendo. Vamos a otro. Aquí vamos a esto interesante. ¿Saben quién es Rick Warren? Tal vez ustedes no saben, pero cuando digan lo que ha hecho, van a saber quién es Rick Warren. ¿Han ustedes escuchado un libro que se titula Una vida con propósito? Es uno de los bestsellers o de los libros más vendidos
en la iglesia cristiana a nivel mundial. Rick Warren, quiero hacer un comentario, y voy a ser muy incisivo en esto. Rick Warren utiliza 40 madrugadas para hacer reformas y cambios. Estas 40 madrugadas que copió Rick Warren en su libro, Una vida con propósito, y que han copiado otras denominaciones cristianas bajo el título Las 40 madrugadas, es copiado de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el padre de los jesuitas. Esto es interesante. Entonces son filosofías y son elementos que se han introducido en nuestras iglesias cristianas, pero tienen una connotación completamente católica. Vamos a estudiar más adelante acerca del jesuitismo. Este seminario se va a poner mejor, ¿ok? Pero miren lo que hace Rick Warren. Participa en evento ecuménico en el Vaticano. Rick Warren es pastor de una iglesia. Y dice aquí, el pastor Rick Warren participó junto a otros líderes cristianos en una conferencia sobre la familia que se realizó en el Vaticano por invitación del Papa Francisco. Y aquí empieza a verse algo increíble. Pastores protestantes con iglesias reconocidas y gigantescas en los Estados Unidos empiezan a buscar el favor de Roma, a unirse con Roma. Ahora miren, bueno, quitémoslo del patriarca de Moscú, no nos da tiempo, vamos a esto, y miren el llamado que hace Rick Warren. Pastor Rick Warren llama a los católicos, a los cristianos a unirse ¿con qué? Con los católicos. Estados Unidos, el pastor Rick Warren está llamando a los cristianos evangélicos a unirse con los católicos romanos. Y el Papa Francisco, a quien Warren se refirió recientemente como el Santo Padre. Rick Warren está pidiendo a los protestantes, unámonos con los católicos y con el Santo Padre. Es terrible, conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Ahora, aquí hay un video, este es un video que está en inglés, lo podemos ver tal vez al final. Voy a poner una partecita nada más. ¿Se escucha? Cuando hablamos de los carismáticos, pentecostales, evangélicos, fundamentalistas, bautistas, presbiterianos, todas las denominaciones, todos dicen que creen en la Trinidad, todos dicen que creen en la Biblia, todos dicen que creen en la resurrección, todos dicen que creen en la salvación a través de Cristo Jesús. Estos son los grandes asuntos del cristianismo. Y aquí está haciendo el llamado. Perdón, y aquí está haciendo un llamado a los cristianos protestantes a unirse con los católicos y con el Santo Padre. Hay mucho material de esto. Vamos a seguir porque el video podemos ver al final. Esto lo vamos a quitar, no nos da tiempo. ¿Ok? Otra noticia que sale publicado en el Acontecer Cristiano, ¿verdad? Dice así: el Papa Francisco ora por la unidad con 100 pastores evangélicos en el Vaticano. Y ahí podemos ver la actividad, la foto, donde aparece el Papa Francisco con 100 pastores protestantes en el Vaticano. Si Martín Lutero resucitara, creo que caería muerto otra vez. Porque estos pastores son pastores protestantes en América del Norte por la persecución que infligió el papado en la Edad Media, ¿verdad? Para matar a todos los que los tildó de herejes. Y ahora el Papa Francisco está declarando que se acabó la protesta. Están firmando un documento donde le dicen al mundo: se acabó la protesta, vamos a estar otra vez unidos como uno solo. ¿Ok? Bueno, no vamos a hablar de Bartolomé, no nos da tiempo. Aquí hay otro video
aquí hay videos, está lleno de las noticias de la unión. Recuerden que la imagen de la bestia es la unión de varios elementos. Uno, del poder religioso. El poder religioso que estaba desunido, el cristianismo estaba desunido no solamente dentro de su propia esencia, el cristianismo está dividido en denominaciones diferentes, evangélicos, bautistas, anglicanos, metodistas, adventistas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ya esto se está uniendo bajo el Consejo Mundial de Iglesias con la Iglesia Católica. Ya los mismos pastores evangélicos están diciéndole a sus congregaciones, a sus feligreses: hay que unirnos con los católicos, tenemos que unirnos con el Santo Padre. ¿Okay? Aquí tenemos algunos de los libros que ha escrito Rick Warren. Hay una vida con propósitos, 40 días con propósitos. Y aquí está, es un escritor prolífero, muy reconocido en los Estados Unidos, que él está dando su influencia, su liderazgo, se lo está cediendo al ecumenismo. Ahora, Y está invitando. y está invitando. Ahora, la pregunta: ¿qué es la imagen de la bestia entonces? La imagen de la bestia es la unidad de todas las religiones. Eso se conoce hoy como el ecumenismo. Si tú hablas con gente ecuménica y dices: no, pues si creemos en Dios, creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en el Espíritu, no hay nada que nos son las cosas importantes, creemos en la salvación a través de Cristo, eso es lo importante, unámonos. Pero ¿dónde está la esencia del conflicto que comenzó en el cielo? Es que no podemos perder de vista esto. El conflicto que comenzó en el cielo comienza como un conflicto de adoración entre el Creador y la criatura, entre Cristo y el adversario Satanás. ¿Por qué fue el conflicto? Porque la criatura quiso hacerse igual a Dios y ser adorado como Dios. Pero hay 10 mandamientos en el cielo que no lo permiten. Entonces, Satanás trata de tirar la ley y quitar la ley en el cielo. No lo logra. Y viene a la tierra. Y el conflicto se explota en la tierra como un conflicto de adoración. Le dice a Eva: el día que tú comas de esto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando Eva come y Adán come, explota el conflicto en la tierra. Es cuando Cristo viene y dice: ok, van a morir, pero yo voy a morir por ustedes. Por eso ustedes van a matar un corderito cada vez que pecan, porque cada vez que ustedes matan un cordero y derraman su sangre, es mi sangre, es mi muerte la que están anunciando. Y Cristo Jesús vino a cargar los pecados del mundo entero en la cruz del Calvario para darnos la salvación a través de su sangre. Pero entonces ahora viene el detalle: Cristo murió para dar el pago, la paga del pecado, la paga por quebrantar los mandamientos de Dios es la muerte. Pero ¿qué pasa con el movimiento ecuménico? Están quebrantando los mandamientos de Dios, están adorando el día del sol, están sosteniendo las doctrinas paganas de la Babilonia mística, la doctrina de la inmortalidad del alma. Vamos a ver el estado de los muertos a la luz de la Biblia, pero la doctrina de que cuando usted muere sigue vivo, ya sea en el cielo o en el infierno, no es bíblica. La Iglesia Católica dice que cuando usted se muere, si es bueno se va para el cielo, si es malo para el infierno. Si es así, más o menos al purgatorio. ¿Qué dice la Iglesia evangélica, la Iglesia cristiana? Que si usted es bueno se va para el cielo y si es malo se va al infierno. Esa es la misma esencia. Pero eso no es cierto. La Biblia dice otra cosa con respecto a las personas que mueren. Y eso tenemos que tenerlo claro. Las personas que mueren no se van ni para el cielo ni para el infierno. Y eso lo vamos a ver en el seminario cuando veamos el estado de los muertos. Pero hoy en día el movimiento ecuménico se brinca los grandes principios de adoración. Y por eso vamos a ver en nuestro próximo tema lo que es la marca de autoridad de la bestia. Recuerden que eran 4 elementos. Este elemento falta porque hay un poder político mundial que es el que se va a unir con el poder religioso mundial. Híjole. ¿Ok?
Y cuando estos dos poderes, ya el ecumenismo está listo, y prácticamente el poder político también está listo. Ahora es el ecumenismo el que le va a pedir al poder político que ejecute la marca de autoridad de la bestia, lo que se conoce como la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a leerlo y con eso terminamos nuestro estudio en esta tarde. Apocalipsis, el capítulo número 13, dice así. Vamos a leer desde el versículo 11. Voy a pedirle a Alfredo, Apocalipsis 13, 11, y Lucy el 13, 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Paremos ahí. ¿Recuerdan lo que representa bestia en profecía? Reino, nación, un reino. Ahora, aquí hay otro reino que sale, ya no del mar. Recordemos que la bestia que sale del mar, ¿quién es? ¿Quién es la bestia que sale del mar? La que persigue a los santos del Altísimo y habla blasfemias contra Dios. ¿Satanás? No, ¿quién es la bestia? Satanás es el dragón. ¿Quién es la bestia que sale del mar? Ya lo dijo usted ahora. O el anticristo, o el cuerno pequeño. ¿Quién es la bestia que sale del mar? Que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es la bestia? Óigame, pues es materia vista que hay. ¿Quién es la bestia que sale del mar? Que recibe una herida mortal y su herida mortal es sanada, el que persigue el Vaticano. Este reino sale en medio de la gente. Ahora viene un reino que sale de la tierra. Los estudiosos de la Biblia interpretan este reino o esta bestia como los Estados Unidos de Norteamérica, porque es la nación que surge prácticamente de la nada, surge de la conquista, de la colonización. Huyen de Europa a una tierra inhóspita, deshabitada, y empiezan a colonizarla y convierten una nación poderosa bajo los axiomas de libertad de conciencia y libertad de adoración, de acuerdo a los dictados de mi corazón. Lo contrario de lo que estaba pasando en Europa. En Europa no había libertad de conciencia y no podías adorar de acuerdo con los dictados de tu corazón porque eras muerto. Si tú querías adorar de acuerdo con la Biblia, eras hereje y merecías la muerte. Y te quitaban tus propiedades y se las daban al que te mataba. Entonces, América, los Estados Unidos, abre sus puertas y aquí surge una bestia de la tierra, una nación de la nada que tiene dos características. Mire lo que dice aquí, el versículo 11. ¿Qué dice, Alfredo? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, como un animal bueno, una bestia buena, un reino bueno. Pero dice aquí que va a hablar como ¿qué? Como un dragón. Va a hablar como el diablo. Esta nación, y aquí esto vamos a profundizarlo en nuestro próximo estudio, esta nación tiene un papel protagónico en el escenario profético. Hoy en día, muchos cristianos tienen su mirada en Israel. Pero ustedes saben que la Biblia te lleva a donde va el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tuvo que huir de Europa a América. Y ahora se concentra aquí, en América del Norte, donde de una tierra inhóspita, deshabitada, surge una nación que respeta el libre albedrío de adorar a Dios de acuerdo con los dictados del corazón. Por constitución. Pero dice aquí que va a hablar como dragón. Ahora miren lo que hace los Estados Unidos, versículo que sigue, versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de... ¿Quién es la primera bestia? El Vaticano. Los Estados Unidos ejerce toda la autoridad del Vaticano en presencia de ella. ¿Y hace qué? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser los Estados Unidos que adoren al Vaticano? ¿Cómo? No puede perderse el estudio de nuestra próxima lección. La marca de adoración de la bestia. Mire lo que hace, el versículo que sigue. También hace grandes señales
de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Aquí tenemos la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen a la bestia? La unidad. ¿Quién comienza el movimiento de unidad? Los protestantes. ¿Y cuál es la cuna del protestantismo? Estados Unidos. De ahí vienen todas las religiones protestantes, porque ahí huyó los que estaban siendo perseguidos en Europa. Dice, de tal manera, dice, hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. La imagen de la bestia va a tener poder por la parte política para mandar a matar al que no la adore. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el propósito de la imagen de la bestia? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el número, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El movimiento ecuménico va a presionar o a unirse con el poder político mundial, que son los Estados Unidos, para que se dé por ley una marca que todos tienen que aceptarla o rechazarla. El que la acepta se mete en problemas con Dios, porque viene la ira de Dios con los que reciben la marca de la bestia, y los que la rechazan, Se nos viene encima. el que la acepta tiene problemas con Dios, y el que la rechaza, el que acepta la marca tiene problemas con Dios, y el que rechaza la marca tiene problemas con la bestia y con la imagen de la bestia. Entonces ahora surge el siguiente pregunta: ¿y qué es la marca de la bestia? ¿Queda claro lo que es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es la unidad de todas las religiones cristianas con un poder político mundial, el poder político y el poder religioso, para dar una ley, una marca de autoridad, que el que la adore es adoración o muerte. Ahora la pregunta: ¿en qué nivel estamos de la profecía? ¿En qué nivel estamos? La primera. Imagínense que en el año 2010, hace 7 años, se celebró los 100 años del inicio del ecumenismo. Se hizo un movimiento en Edimburgo, en Escocia, y yo tengo un video que en el caso personal me impactó muchísimo, de ver líderes muy altos, de muy alto nivel, de la organización a la cual yo pertenecí, dirigiendo el movimiento ecuménico. Bueno, mira bien, están todos. Bueno, aquí estoy mostrando la baceta de pastores evangélicos, Sí. pero también en la organización a la cual pertenecí o a la cual estuve afiliado, porque yo sigo sosteniendo los valores de mi fe, ¿verdad? Yo no he dejado de sostener los valores de mi fe. Lo que pasa es que todas las organizaciones religiosas están comprometidas en el movimiento ecuménico, quieranlo o no, acéptenlo o no. ¿Y saben qué dice la Iglesia Católica respecto al ecumenismo? No, nosotros no pertenecemos al ecumenismo, cuando son los que están detrás de todo esto. Y hay una infiltración en todas las organizaciones cristianas para que esto fluya. De eso vamos a hablar más adelante. Bien, preguntas sobre el estudio de este día. Lucy, ¿tienes alguna pregunta? No, de verdad no. Aparte de ¿Te vas a decir algo? No. De verdad que uno escuche y escuché esa unión que iba a haber, pero no le toma importancia porque el enemigo como que les... ¿Dónde tiene el enemigo hoy el pueblo cristiano? Viendo hacia Jerusalén, ¿Sí? viendo hacia otro lugar.
donde el escenario donde se va a cocinar todo no es en Jerusalén, es en Norteamérica. De eso vamos a entender en nuestro próximo seminario cuando veamos la marca de la bestia. ¿Alguna pregunta, Alfredo? No, es que también, por lo que se está leyendo, es que hay una unión política también y estratégica, geopolítica en todo el mundo. Por supuesto. A eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar, a un nuevo orden mundial. Una sola religión, una sola moneda, Solo gobierno. un solo gobierno. ¿Quién será el líder de este nuevo orden mundial? Ah, Hay que investigar un poquito más. Bien, ¿alguna otra pregunta, Lucy? No, No. Bueno, muy bien. Ya hemos descubierto dos elementos, la bestia y la imagen de la bestia. En nuestro próximo estudio vamos a profundizar acerca de la marca de autoridad de la bestia. Bien, vamos a terminar con una palabra de oración, así que vamos a inclinar nuestros rostros así como estamos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, le damos gracias por la oportunidad que tuvimos de compartir, de disfrutar de su presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la protección de sus santos ángeles y gracias, Señor, por la unción de su Espíritu Santo. Padre bendito, ayúdenos a mantenernos firmes y de parte suyo, no soltarnos de su mano jamás, Padre, porque si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, Señor. Usted es el creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin. A usted y solo a usted, Señor, vamos a adorar en el tiempo del fin. Gracias, Padre, y al despedirnos, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Amén.